Entonces el sumo sacerdote preguntó: ¿es esto así? Y él respondió: hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro Abraham cuando estaba ¿en dónde? Mesopotamia, antes que habitase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Vamos a orar. Padre, te rogamos que bendigas este tiempo de la exposición de tu palabra, que este estudio sea un estudio donde podamos aprender muchas cosas, principios, mandamientos, promesas tuyas, para aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Guíanos, Señor, a tener un corazón sincero delante de ti y a tener un corazón dispuesto a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, capítulo 7 está larguísimo, pero vamos a tratar de resumirlo en 2 sesiones. Esta es la primera. Entonces, tenemos el contexto. ¿Cuál era la acusación? ¿De qué acusaban a Esteban? De que hablaba en contra de la ley, o sea, la ley de Moisés, en contra del templo, en contra de Dios, etcétera. La defensa de Esteban no solo es contestarles o contarles algo que ya todos sabían, porque, bueno, lo que vemos que Esteban les dice, ¿a quién les está hablando Esteban? Al Sanedrín. ¿Y son expertos en qué? Maestros de la ley. Son maestros de la Torá, de todo el Antiguo Testamento, conocen perfectamente lo que habla sobre los patriarcas, sobre Moisés, sobre los reyes, de los profetas, etc. Entonces, como un diácono que apenas lo acabamos de conocer, que está lleno del Espíritu Santo, les va a enseñar, nada más les va a explicar por contarles algo, o algo que ya sabían, o hay algo más. Entonces vamos a tratar de resumir qué es lo que Esteban trata de enseñarles a los maestros de la ley. Dice Esteban, no solo es contarles algo que ya todos sabían, es hacerles ver su historial de rebeldía, ¿sale? Entonces aquí hay algo más. No solamente les va a decir, ustedes conocen a Isaac, a Abraham, a Jacob. Bueno, les va a platicar un poco de él. Dios se había revelado fuera del lugar santo, en Mesopotamia, en Harán, en el monte Sinaí, la presencia de Dios había estado con ellos en su trayectoria a la tierra prometida, hasta David y Salomón, que edificaron el templo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era la acusación? Contra la ley. ¿Qué decía la ley? Acusación, la ley de sacrificios, la ley que tenía los sacrificios que tenían que suceder en el tabernáculo de reunión primero, y luego en el templo, y Moisés, y luego contra Dios, porque Esteban estaba hablando del templo, Esteban estaba hablando de la ley, Esteban estaba hablando lleno del Espíritu, y entonces Esteban dice, bueno, les voy a platicar algo, y vamos a ver 3 aspectos que Esteban quiere enseñar. Fíjense, capítulo 7, estas 3 cosas son las que Esteban les va a enseñar a los maestros. El discurso de Esteban apunta hacia 3 objetivos. Número 1, mostrar que la actividad de Dios no se limita al territorio de Israel, ni al templo, ni a los judíos. Oh, wow, fíjate. Mostrar que la actividad de Dios, o sea, Dios y su gloria, no se limita solamente al país de Israel, porque son muy celosos, que solo nosotros, pueblo exclusivo, si no son judíos o judaizantes, son perros, están perdidos, no tienen derechos, etcétera. Y luego, el templo. En el templo está la presencia de lo mismo que sucedía cuando se los llevaron cautivos a Babilonia. Lo mismo. El templo está constituido pues del patio donde está el altar de los sacrificios, luego el lugar santo, luego el lugar santísimo. El templo habla de la presencia de Dios. Aquí no nos va a pasar nada, porque aquí está Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo. Entonces, tenían, ¿cómo le podemos llamar? Que adoran al templo. Templarios, ¿no? ¿verdad? Templistas. Idólatras, sí, bueno, pero idolatrando el lugar, ¿sale? Entonces, no hables mal de este lugar, porque si hablas mal de este lugar, ahora sí, ahora te vamos a apedrear. Entonces, ese es el lugar de buscar misericordia, amor, gracia, están en esa situación. Y luego, pues el pueblo, obviamente el territorio de Israel y los judíos que están ahí. Número 1,
Esteban les va a decir, ustedes han sido rebeldes siempre. Y Dios no se limita ni al lugar, ni al templo, ni a ustedes. ¿Ah? Entonces, si Dios se manifestó en Mesopotamia, en Aram, anduvieron en Egipto, y ahí estaba Dios, ¿sale? Y luego, no estaba construido el templo, y Dios los bendecía, Dios los llevaba y los guiaba. Y luego, el propósito de Dios con Abraham es que fueran benditos todas las familias de la tierra, no solamente los judíos. Y esto es lo que Esteban va a tratar. Número 2, mostrar que los judíos comúnmente habían rechazado a los enviados de Dios. Entonces Esteban les va a decir, ustedes tienen la misma actitud de los que apedrearon a los profetas, mataron a todos los enviados de Dios, y ahora ustedes están resistiendo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que se ha manifestado. Y número 3, mostrar que la crucifixión de Jesús y la persecución de sus seguidores era una continuación de ese patrón de rechazo y de resistencia. Ahora ellos van a apedrear a Esteban, no por hablar mal del templo, sino por ahora ser cristiano y dejar el judaísmo por comenzar una nueva manera de pensar y seguir a Cristo. Y ahí pues va surgiendo el cristianismo. Y ahora el cristianismo está siendo perseguido. Capítulo 7, y la muerte de Esteban, y cuando Esteban cuando le ponen las túnicas o la ropa de Esteban a los pies de Saúl, pues marca una nueva etapa. Estamos dejando Jerusalén y vamos a ir ¿qué sigue de Jerusalén? Judea y luego Samaria, ¿vale? Bueno, entonces seguimos. Ahora, les puse dibujitos para resumir el asunto de lo que les explica en 60 versículos. A ver, niños, ¿qué quiere decir este dibujito de acá? ¿Quién es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Abraham? ¿Sacrificando a su hijo? ¿Isaac lo sacrificó? No. ¿Qué pasó ahí cuando le iba a... ¿Quién apareció? ¿De dónde? ¿De dónde apareció un cordero? ¿No? De la nada. Ok, Jesús, es Jesús el que aparece ahí y obviamente salvan a la humanidad. Bueno, Dios le habló a Abraham en Mesopotamia, Isaac nunca entró en la tierra prometida, Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Y aquí a la mitad, el dibujo del medio, ¿quién es? ¿Quién es ese de viejito de azul? Isaac, al que iban a sacrificar acá. Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cómo se llamaban? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob, ¿qué significaba? El usurpador, el mentiroso, el etcétera, ¿no? Y luego a Jacob le cambian el nombre a Israel. Muy bien, ¿y el último dibujito? ¿Quién es? ¿Quién es el anciano? Jacob. Se va a perseguir, se sale huyendo porque le compró la primogenitura a su hermano Esaú. ¿Por cuánto dinero? Por un plato de lentejas. Entonces se da cuenta Esaú que lo engañaron. Si lo engañaron, ¿cómo lo engañaron si él hizo un trato? Y sale corriendo, se va a otro territorio y allá se casa con ¿cuántas esposas? Manos, ¿no? Como con 4. Sí, con 2 y sus sirvientas con 4. ¿Y de ellas tuvo cuántos hijos? 12. De ahí se desprenden entonces las 12 tribus de Israel. Entre ellos, a ver, a los nombres de algunos de ellos: Judá, Daniel, Rubén, Dan, José, sí, el soñador, Neftalí, la tribu de Neftalí, Benjamín. Así fue el último, ¿verdad? El último, el que no conocía a José, ¿ok? Y luego es que algunas tribus por ahí, en lugar de José, ponen a sus 2 hijos que nacieron en Egipto. ¿Quiénes son los 2 hijos de José? Manasés. Efraín y Manasés, ¿ok? Bueno, entonces aquí más o menos es la historia de lo que les está platicando Esteban en estos versículos es Isaac ni siquiera le prometieron, pero compró un pequeño territorio nada más para enterrar a la esposa ahí en Canaán, pero nunca vivió ahí y demás. Y luego
Isaac tampoco, Jacob estuvo en Egipto, ahí murió, ¿no? Murió en Egipto Jacob, no estaban en la tierra prometida, pero Dios estaba con ellos. Y eso es lo que la narrativa que está dando Esteban. Luego entonces tenemos aquí este primer niño, este primer dibujito. José, ¿con quién? ¿Qué pasó con José? ¿Qué? Los dos hermanos, ¿por qué tenía cuál era la diferencia ahí de José? ¿Una túnica de qué? De colores. Y luego entonces sus hermanos tienen envidia, él tiene sueños, se le conoce como José el soñador, él tiene sueños de que todos sus hermanos se inclinan ante él y que también la luna y las estrellas, la luna y el sol, ¿quiénes son? Sus padres, ¿sale? También se inclinan ante él y se enojan y dicen cómo es posible, y era como que el consentido y lo venden, ¿no? Con un mal corazón, con una mala intención, que se muriera, pero bueno, no lo quisieron matar, lo vendieron a unos mercaderes que iban ¿a dónde? A Egipto, a madianitas, ¿no? A unos madianitas, de Madian, fíjate. Madianitas iban a Egipto y ahí él es rechazado por sus hermanos y llega ahí como esclavo de Potifar. Potifar era el general. Sí. De Potifar, su esposa lo quiere a él y él se niega. ¿Por qué se niega? Porque no es agradable a Dios. Por temor a Dios, sí, por temor a Dios. Un joven que sale huyendo, hasta le quitan su ropa. Ella lo acusa falsamente de que él quería abusar de ella y lo mandan ¿a dónde? A la cárcel. En la cárcel está con el panadero y el copero y ellos tienen un sueño y entonces José les dice, pues acuérdense de mí, ¿no? Cuando ya estén reivindicados, al copero lo ponen nuevamente en su puesto y al panadero lo matan, ¿sí? Y luego el faraón tiene un sueño y el copero por ahí está cerca y que dice, yo conozco a alguien que puede interpretar, etcétera, está en la cárcel, se llama José, llaman a José y ahí, bueno, conocen la historia, ¿verdad? Todo esto se da en Egipto, todo esto es el plan de Dios, todo esto es lo que Dios está estructurando para su pueblo. Luego la última figura, cuando ya conoce al faraón. Cuando regresan sus hermanos y él no lo reconocen, ya él es el segundo al mando en Egipto y ya pasaron los 7 años de vacas gordas, ahora están los 7 años de vacas flacas, hay necesidad allá con Jacob, manda por alimento y se encuentran con José. ¿Sí? Llegó a ser el segundo al mando, pero ¿en dónde estaban? En Egipto. Entonces, toda esta trayectoria, o sea, toda esta historia les está contando. Hagan de cuenta que les dijeron a uno que estaba sentenciado a muerte, platícanos cuál es tu último deseo, ¿no? ¿Y qué hizo Esteban? Les platicó toda la historia, ¿no? Mi último deseo es platicarles toda la historia. Bueno, luego, ¿qué pasa entonces acá? ¿Esta figura de quién es? El nuevo faraón, ¿no? Faraón con Ramsés tal vez, y luego tenemos a Moisés, ¿verdad? ¿Vieron la película? Sí. Bueno, Moisés, 40 años en Egipto, aprendiendo a gobernar, aprendiendo todo el arte de la guerra, aprendiendo todo el arte de las cosas ocultas, porque pues eran egipcios, politeísta, adorando a muchos dioses y conocedor de mucha ciencia, estrategia y todo, ¿verdad? 40 años en Egipto como príncipe ahí en las mejores universidades, siendo educado Moisés. Luego en la segunda imagen, ¿cuál es? Cuando ya lo mandan al desierto. Bueno, luego, ¿qué pasa con Moisés? Él empieza a tener inquietudes en su corazón, parece que empieza a ver su identidad, que él era parte de los esclavos que estaban ahí, el pueblo de Gosén, todos los que llegaron con Jacob, los 75 que llegaron, crecieron. ¿Cuántos años pasaron? Más de 400 años. ¿Cómo puede crecer 75 personas en 400 años? ¿No? Y luego los judíos que se reproducían como conejos. Y luego entonces, a tal grado que el faraón dijo, pues que los maten, a todo hijo varón, que nazca, que los maten. Y las parteras ahí diciendo, cuando llegamos ya las mujeres estas son muy fuertes y nacen los niños, etcétera. Y ahí nace Moisés, lo ponen
Después de 3 años, ¿o cuántos? 3 meses, lo ponen en una canastita y lo encuentra la hija de Faraón, por eso está 40 años acá. Luego, él en su identidad se da cuenta, defiende a un hebreo y mata a un egipcio. Entonces, él creía que todo el mundo le iba a decir, oh, qué bien, tú eres nuestro gran libertador, tú has sido llamado. Él creía que por ahí iba el asunto, y entonces al otro día se le pusieron en su contra. ¿Qué? ¿También me quieres matar como al egipcio? ¿Quién te ha puesto a ti como gobernador? ¿Quién te ha puesto a ti como dirigente, juez y dirigente y gobernador de nosotros? Entonces lo rechazaron. Tanto lo rechazan ellos, se dan cuenta, salen siendo perseguidos por el faraón y su ejército y demás. Entonces, ¿cuántos años pasan? Luego 40 años como pastor, aprendiendo a qué? O sea, todo. 40 años aprendiendo a gobernar y luego 40 años desaprendiendo todo lo que había aprendido, ¿vale? Porque había aprendido a ser líder, había aprendido a tener poder, había aprendido a mandar, había aprendido muchas cosas como aprenden todos los príncipes. Pero 40 años en el desierto con las ovejas, había aprendido a ser humilde, a depender de Dios, a meditar y a no confiar en sus fuerzas, ¿vale? Una vez, ya 40 años aprendiendo, 40 años de prueba en el desierto, desaprendiendo en los 7 niveles, parece que son 40 años, ¿no? Los 7 niveles, 40 años, y después de ese tiempo estamos listos. A los 80 años estaremos listos para comenzar a ser usados por Dios. ¿Estamos? ¿Cuántos años tiene? Ya casi me llega, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, 80, ahí vas. Y a los 80 está listo, y 40 años llevando al pueblo de Israel, ya tenemos allá la última imagen, llevando al pueblo de Israel por el desierto. Y luego, ¿qué más tenemos? Después de ya Moisés pasa el Mar Rojo. El Mar Rojo se abre como con 2 millones de personas avanzando en el desierto. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años en el desierto, 50 días después de salir de Egipto. Dios les da la ley y les dice que hagan un tabernáculo para hacer sacrificios, y da la ley con todos los sacrificios. Primero fue el tabernáculo en el desierto, luego David preparó todo para la construcción del templo, y finalmente Salomón construyó la casa de Dios. Entonces tenemos acá el tabernáculo de reunión. Era una casa de campaña movible, era una casa de campaña que a donde se movía el pueblo, hacia allá iba el tabernáculo de reunión, y en el lugar santo y en el lugar santísimo que había el arca del pacto. ¿Y qué tenía esa arca? La vara de la ley, el maná, la tabla. Durante los 40 años que andaban allí de peregrinos y extranjeros, judíos errantes, ¿cómo se alimentaban? Bueno, con lo que Dios les daba, porque después les dio. Sí, venía maná, caía maná del cielo, o a veces Dios les daba pájaros o codornices, y luego el agua de dónde venía, de manera milagrosa, Dios les daba, se quejaban y andaban ahí. Y de los que salieron de Egipto, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? Dos. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb, ¿no? Esa generación como que muere y nace una nueva generación, que son los que llegan a la tierra prometida, obviamente castigados, porque días después, mientras Moisés estaba recibiendo la ley, ellos estaban haciendo un becerro de oro y Dios los entregó, etcétera, a que adoraran al ejército del cielo y demás. Entonces ya después de que están 40 años en el desierto, ¿cómo conquistan la tierra? ¿Con quién? Muere Moisés. ¿Conoce la tierra prometida? Fíjate, Moisés ni conoce la tierra prometida. La conoce de lejos, pero no llega. Moisés, el líder más grande de los judíos, no llega a la tierra prometida, y ellos están peleando que su territorio, que el templo, que ellos son todas las puedo y el yuyú, y de ellos no hay otro Dios, no hay Dios en otro lugar. Entonces Moisés no llega, pero luego ¿quién es el sucesor de Moisés? Josué el conquistador, ¿verdad?
Josué es el que conquista, que era su discípulo. Josué iba donde iba Moisés, ahí iba Josué atrás, siempre al pendiente, aprendiendo, y Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, yo estaré contigo, etcétera, ¿no? Luego entonces Josué conquista, reparte la tierra a las 12 tribus de Israel, a las 12 que estaban muy identificadas a las 12 tribus de Israel. Que el primer rey de Israel, ¿quién fue? El rey Saúl. El primer rey de Israel, primero fueron los jueces. Los jueces, estaban las 12 tribus, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, pero como no habían expulsado a las otras naciones como Dios les había mandado, pues venían los filisteos, venían los asirios, venían otras naciones a conquistar, y los sometían, les robaban, nunca tenían paz, nunca han tenido paz, ¿verdad? Ahí hasta que entonces dijeron: queremos un rey como las naciones, queremos un rey. ¿Quién gobernaba en la época de los jueces? En la época de Moisés, en la época de Josué y luego en la época de los jueces, ¿quién gobernaba? Dios. Entonces no estaban rechazando meramente a los jueces, estaban rechazando a Dios, y ellos querían un rey como todas las naciones. Y dice: está bien, que escojan. ¿Y a quién escogieron? ¿Al chaparrito? ¿Al morenito? ¿Al gordito? No, ¿verdad? Al altote, al güero. Sí, o sea, se fueron por la belleza de Saúl, y entonces dijeron: este será nuestro rey. Pero no era respaldado por Dios, no era llamado. Pero Dios les permitió, en su rebeldía, en su dureza de corazón, Dios les permitió tener a ese rey. Después obviamente es descartado, y luego viene ¿quién? ¿El rey? El rey David. El rey David, que él hace un reino unido, se hace rico, una nación rica. Nada más que David pues tenía mucha sangre en sus manos, y él dice: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y Dios tenga una casa de campaña? Yo quiero hacerle un palacio grandísimo a mi Dios. Y dice Dios: tú no me vas a hacer nada, tú va a venir un descendiente después de ti, y tu hijo Salomón es el que me va a construir. Pero David le arriba la madera, todos los recursos, la riqueza, las conexiones con las otras naciones, ya con un reino consolidado. Con un reino consolidado, muere a los 80 años, y viene entonces Salomón. Salomón comienza a gobernar, y es el esplendor de Israel. Ahí la nación en su máxima poder. Tiene tantas esposas porque hace tantos pactos con tantas naciones, que el pacto se consolidaba con la hija del rey o la hija del gobernante, con el rey Salomón, ¿no? Entonces, por eso tenemos ahí, obviamente tenemos a David venciendo al gigante Goliat en la época de los reyes. Todavía no existía el templo, y luego vemos la majestuosidad del templo. Ese templo que fue destruido, el templo que hizo Salomón, fue destruido por Nabucodonosor en el 568 antes de Cristo, y luego fue reconstruido por Esdras, Nehemías, fue reconstruido, y luego también se le conocía como el templo de Herodes, porque cuando viene Herodes, ya del Imperio Romano, él le mete mucho dinero a la reconstrucción, remodelación del templo, y el segundo templo se le conoce el templo de Herodes, templo de Salomón, perdón, el templo de Salomón, templo de Herodes, y luego el templo de Herodes, que fue el templo donde llegó nuestro Señor Jesucristo. Ahí entró, ¿vale? Entonces estaban ellos idolatrando al templo, idolatrando la comunidad de los judíos, el territorio, y Esteban está diciéndoles: Dios no está aquí. ¿Cuáles son los propósitos de Esteban? ¿Cuáles son los tres? Mostrar que la actividad de Dios no se limita al territorio de Israel, ni al templo, ni a los judíos. Y mostrar que los judíos comúnmente habían rechazado los enviados de Dios. Y número 3, mostrar que la crucifixión de Jesús y la persecución de sus seguidores era una continuación de ese patrón de rechazo y resistencia al Espíritu Santo. Muy bien, ¿me fui rápido con el resumen? Sí. Son los 60 versículos. Bueno, no, porque vamos a ver la próxima semana los últimos versículos. Son 40. 40 y tantos. 40 y tantos. Ya vamos a terminar con los últimos. Pero ¿alguna duda, pregunta, comentario? Memo. Pastor, viendo lo del tabernáculo, Sí. Dios era muy
muy perfecto en sus cosas. Sí. Estaba yo viendo un documental Sí. de las cortinas que mandó a hacer. No fueron unas cortinas hechas nada más pues las doy y ya las pone, ¿no? Tenía su significado cada color. Sí. ¿Quién las hizo, no? Sí, sus símbolos de la mesa, el pan, la menorá, que es la lámpara esa de 7 brazos, ¿no? Todo eso tenía su significado. O sea, ese templo fue creado por el Señor y bien hecho, ¿no? Pero, y las medidas que le dieron son las medidas que Dios le dio a Moisés. Y luego Dios le dio habilidades a todos los artesanos para, pues obviamente, la madera cubierta con madera de acacia, recubierta con ¿qué? Con oro, imagínate. Y luego cómo iban a trasladar, cómo estaba el altar, el agua de la purificación que tenían ahí para lavarse, cómo deberían de ser los animales, el sumo sacerdote, la función de los sacerdotes que hacían los sacrificios, el sumo sacerdote, cómo entraba al lugar santísimo, los levitas, todos ellos como la organización que tenían, no tenían territorio los de la tribu de Leví, no se les asignó un territorio porque ellos eran ministros del templo o del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Se le llama tabernáculo de reunión, ¿cómo más se le llama? Al tabernáculo. Tenía varios nombres, ¿no? En el tiempo de Elí, ahí ministraban sus hijos, Ofni y Fines, de ahí viene Samuel, pero antes, pues Aarón y toda su descendencia, como sumos sacerdotes y demás. Entonces, el tiempo que estuvieron en el desierto, luego el tiempo de los profetas, obviamente, se nos pasó, mientras estaban las tribus, se pelean después del hijo de Salomón, Roboam, el rey, viene y divide. Se divide el reino de Israel. Todo el esplendor que tenía Salomón, de las 12 tribus unidas, se dividen. En las del norte 10 y 2 del sur, o 3, ¿no? Con la tribu de Leví. Pero bueno, tenemos ahí una división del reino y hay profetas en el norte y hay profetas en el sur, y los del norte son llevados cautivos, luego los del sur son llevados cautivos, y durante todo ese tiempo de profetas, los israelitas siempre rechazando el mensaje de Dios, siempre ese patrón matando a sus enviados, matando a sus profetas. Y llegamos al tiempo de Jesús, lo matan a Jesús, matan a Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista lo mata Herodes, ¿no? Sí fue Herodes que le cortó la cabeza, pero Juan el Bautista también era rechazado por todos los religiosos de la época, al igual que a Jesús lo rechazaron. Y tenemos ese patrón de estar continuamente en eso. Entonces tenemos el tabernáculo, que las medidas, dice así como está un templo en la presencia de Dios, o en la ciudad santa, o ¿dónde estará ese templo? Ahí habrá un templo allá. Entonces también las mismas medidas le dieron para aquí en la tierra. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Se nos acabó el tiempo. ¿Todo bien? ¿Otra nueva? Perdón. Hablaba de que la idolatría, o sea que a un templo se le estaba idolatrando, ¿no? Se continúa esa tradición. O sea, hay el muro de los lamentos que llegan los judíos y que ponen sus manos y todo eso, sí, ¿no? sus papelitos y todo. Está muy, bueno, todavía no han aprendido esa. Todavía siguen. Obviamente siguen rechazando a Jesús y teniendo ese lugar. Obviamente pues están humillados porque el lugar del templo no está el templo, está un templo, pero para ellos pagano, de los musulmanes, y pues obviamente humillados en ese sentido, ¿no? Pero sí, lo que queda del templo es el muro de los lamentos, y lo que vemos en Apocalipsis y en las cartas del Nuevo Testamento es que hay un tercer templo, hay un nuevo templo, aquí en la tierra, aquí en Jerusalén, va a haber un nuevo templo que se le conoce como tercer templo. Ya parece que tiene todo preparado, prefabricado para que cuando esté listo, cuando ya, ahora que cayó un misil cerca de Jerusalén, un misil los que lanza Irán, pues le va a pegar ahí y va a destruir esa mezquita de Omar o la cúpula de la roca, y estamos pensando cómo es posible que se pueda quitar esa mezquita para que se construya el tercer templo ahí. Es imposible, a menos que haya una guerra a todo lo que da, ¿verdad?
una guerra dándose con todo y atacándose, y que ese lugar sea destruido para que sea edificado el templo. Pastores, es de observarse esa parte de lo que decía primero. Ellos tenían la ley, ellos eran estudiosos de la ley, eran los maestros de la ley. Sí. Estaban enojados con Esteban porque les estaba recalcando lo que ellos no querían entender de la ley, ¿no? Sí. Que decían de nuestros profetas o el Padre. Sí, muy celosos, ¿no? Ajá, Sí. pero pues no hacían caso, porque desde Abraham dijo a todas Siempre las rechazado. familias de la tierra, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que nosotros, bueno, hoy ya trayéndolo a nosotros, decimos, aprendemos lo que veíamos, bueno, es que en el grupo familiar estábamos comentando esto, nos lo dicen, lo oímos en mensaje, sé obediente, el Señor te está hablando, son cosas que le agradan a Dios, y aún así somos de Se resiste, sí, somos duros de No servicio, somos. duros de servicio, ¿no? ¿Se dice? Duros de No hacemos servicio. caso. Sí, ¿No? sí, duros. Pero bueno, a veces Dios nos habla de manera suave y obedecemos. A veces Dios nos habla con un golpe para que nos mueva, pero siempre con su misericordia de querer atraernos hacia Él. Yo tengo una observación ahí, porque desde que hemos visto, digamos, desde que comenzamos con el libro de los Hechos después de Pentecostés, hay una, ¿cómo podemos decir? Una constante, y está interesante cómo es la narrativa de los apóstoles, todos en general, de Juan, de Pedro, cuando se levantan, y una ha sido, ustedes lo mataron. Sí. ¿Sí? O sea, Sí. esa Es lo que va a hacer Esteban. aquel hombre Lo va a hacer la este próxima hombre, semana. y esto, o sea, es una, digamos, como que llega ahí a un punto cumbre con este Esteban, en donde, bueno, ya todos reunidos y dicen, bueno, a ver, aquí dice, lleno del Espíritu Santo, al grado de poder ver Sí. a Dios, los cielos abiertos. ¿Y ve a Jesús sentado a la diestra? También. ¿Está sentado? Al Señor Jesús de pie ahí. Entonces, interesante el punto que la misma narrativa, y no es como darles cátedra a ellos, ¿no? Sino en una cuestión sensible de decirles reaccionen, ustedes de dónde vienen, quién los sacó, quién los formó, lo que tienen ha sido Sí. dado por Dios, la ley, y Dios aún Exacto. los sacó. Antes de Moisés no estaba la ley. ¿Por qué ahora son tan apegados a eso? Tan legalistas. Tan legalistas. El templo no había un templo. No existía un templo, no existía la nación. Era Dios. La nación estaba en el desierto, ¿no? Y aquel hombre, y todo esto que se ha venido aconteciendo, y aquel hombre al que ustedes rechazaron a sus profetas, y aquel hombre al hijo que vino, también lo mataron. Él es el que Dios ha hecho Señor y Rey, ¿no? Esa es la narrativa Sí. del mensaje. Sí. Creo que es algo- Y es una acusación directa, ¿no? Ustedes. Ustedes. Y bueno, vamos a ver la próxima semana la reacción. Rechinan sus dientes, agarran piedras. Estaban bien O sea, ¿cómo? ¿Por qué tanto enojo? ¿Por porque qué? sí era cierto, Se metieron por su defensiva. porque era cierto que le estaban diciendo que eran desobedientes. Sí, entonces hay Se que. metieron por lo más Ahí está. sagrado. Bueno, que eran orgullosos. Ya está, ¿no? Sagrado. Ya está. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien levantó su mano? Vamos a orar. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, en esta noche avanzar con este capítulo 7 del libro de los Hechos. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que ahora podemos resumir toda la historia del pueblo de Israel y cómo tú te has manifestado, Señor, antes, aún sin templo, aún sin pueblo de Israel y aún, Señor, sin la ley. Tú los cuidabas, tú los llamabas, tú estabas entre ellos. Y permítenos a nosotros ahora poder aprender, Señor, que no debemos idolatrar a nada ni a nadie, y que tu Espíritu Santo, Señor, está aquí. Permite que tenga la libertad y el poder para gobernarnos, dirigirnos en todo lo que tú quieras, Padre. Nuestra vida te pertenece. Reiteramos nuestro compromiso contigo, Padre, de ser tus hijos, de que tú eres nuestro Dios, y que, Padre, pues tú bendigas a tu pueblo todos los días hasta que tú vengas o nos llames a tu presencia. Gracias, mi Dios. También te rogamos que bendigas las ofrendas que han de levantarse el día de hoy. Bendice a las familias
de esta congregación. Permite, Señor, que la economía sea una economía estable, una libertad financiera, que con gracia, que con gusto podamos, Señor, reconocerte que de ti proviene toda bendición y toda inteligencia, toda fuerza para poder trabajar. Gracias, Señor, quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.